Hola, mi nombre es Jessica Montserrat Camarena Navarro, estudio el sexto semestre de la carrera de abogado en Cualtos y estos videos son para la materia de civil, contratos. Es la actividad número 7 y hablaré sobre el contrato de transporte, el contrato de asociación civil y el contrato de sociedad civil. Empezando por el contrato de transporte, es aquel por medio del cual una persona llamada porteador se obliga a trasladar bajo su más inmediata dirección o la de sus empleados, ya sea por agua, por aire, a personas, animales, mercaderías o cualesquiera otro objeto, mediante el pago de una remuneración que le proporciona otra persona denominada cargador o viajero. Las características de este contrato es que es principal, ya que existe y subsiste por sí mismo, es bilateral porque las partes se obligan recíprocamente, es oneroso, en virtud del cual se establecen provechos y gravámenes recíprocos, y es de tracto sucesivo, toda vez que sus efectos se producen con el tiempo durante el recorrido. Es formal porque el porteador debe de extender al cargador un documento denominado carta de porte. Los elementos de existencia, que es el consentimiento, que debe de haber un acuerdo de voluntades, el porteador en trasladar la mercancía y el otro a encargarla por ese envío. El objeto que recae en las prestaciones del servicio de transporte, el cual puede ser sobre una persona, animal o cualesquiera otro objeto. Los elementos de validez del contrato es la capacidad, ya que el contrato de transporte exige la capacidad general para contratar, que sean mayores de edad y que estén en pleno uso de sus facultades mentales. La forma, que el porteador debe de extender una carta de porte con copia para el cargador. Las obligaciones de los contratantes es del cargador entregar la cosa para transportar, pagar el precio del transporte, pagar o reembolsar los gastos extraordinarios o convenidos que sean necesarios para la conservación de la cosa transportada, a manifestar el contenido de los bultos, pagar los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado por el transporte y no exigir el retardo en el viaje o su aceleración, ni el cambio de la ruta. Del porteador es realizar el transporte en las condiciones convenidas en el contrato, recibir la cosa, conservar la cosa, responder sobre las infracciones que se hubieran hecho durante este transporte, expedir la carta de porte y manifestar los defectos de la cabalgadura y entregar las cosas al destinatario o consignatario. El consignatario es recibir la cosa, pagar el precio y los gastos del transporte y firmar de recibido por la entrega de la cosa. Las cláusulas más importantes de este contrato es la obligación de transportar, de las obligaciones del transportista, los domicilios en los que hará el transporte, el precio del servicio de transporte, la obligación del contratista, la fecha en que se realizará el transporte y duración del contrato. Para su rescisión terminación es por voluntad del cargador, que es rescindible antes o después del viaje, por causa de fuerza mayor o porque sea imposible el viaje y por prescripción. Para su elaboración, redacción e interpretación del contrato es hacer mención de qué contrato se trata, a las generales de las partes contratantes, las cláusulas del contrato, la firma del transportista y su testigo y firma del contratista y su testigo. Ahora, pasando al contrato de asociación civil, es un contrato mediante el cual dos o más personas se reúnen de manera no transitoria para realizar un fin común lícito, posible y que no tenga el carácter preponderantemente económico. Las características de este contrato es que es principal, ya que no depende de la existencia de otro contrato para su validez, es bilateral o plurilateral, ya que da la pauta para que puedan intervenir más de dos voluntades. Es oneroso en virtud de que conlleva una carga económica para las partes que forman esta asociación.
Es conmutativo, ya que las prestaciones son ciertas y determinadas desde el momento de la celebración del contrato. Es formal debido a que el ordenamiento civil así lo exige, además de que debe de inscribirse en el registro público de la propiedad y de comercio. De tracto sucesivo, porque sus defectos se producen con el tiempo durante la vigencia del contrato, y es intuitu personae, ya que se tiene en cuenta las cualidades de las personas para ser asociados. Los elementos de existencia, que es el consentimiento, que la asociación, que los asociados que participen en este acto jurídico deben de estar de acuerdo para manifestar su voluntad de querer reunirse con un fin lícito, posible y permanente. El objeto, que el contrato de asociación debe de tener un fin lícito. Y los elementos de validez del contrato es la capacidad, que deben de ser mayores de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales, sin requerir alguna capacidad especial. La forma, que debe de realizarse por escrito, y el derecho de los contratantes, que es el derecho de votar, el derecho de separarse en cualquier momento, previo aviso con 2 meses de anticipación, el derecho de no ser excluidos de la asociación, el derecho a vigilar las pautas para destinarlas al fin propuesto, y las obligaciones de los contratantes, que es el ordenamiento civil, que no establece expresamente las obligaciones, por lo cual se considera que la principal es dar solamente su aportación social y se obliga a dar un bien, transmitir el dominio de los bienes para esta asociación. Las cláusulas más importantes de este contrato es hacer mención de los comparecientes, denominación, domicilio, duración, objeto y la nacionalidad, así como el patrimonio de la asociación, los asociados, así como sus derechos y obligaciones, los órganos de las asociaciones, en la disolución y liquidación, los transitorios, y para su rescisión y terminación del contrato se da por consentimiento de la Asamblea General, por haber concluido el término fijado para su duración o por haber conseguido totalmente el objeto de sus funciones, por haber vuelto incapaz a alguno de ellos o el fin para el que fue fundada, y por resoluciones dictadas por autoridades competentes. Para su elaboración, redacción e interpretación es hacer mención del contrato que se va a realizar, la fecha y lugar, las cláusulas, los estatutos, las capitulaciones, transitorios y las firmas y registros del notario público y los demás asociados. Pasando al contrato de sociedad civil, que es aquel con el cual los socios se obligan a combinar sus recursos y esfuerzos para realizar un fin común de carácter preponderantemente económico, pero sin constituir una especulación comercial, mediante la aportación de sus bienes o industrias o de ambos estos mismos para dividir entre sí las ganancias y las pérdidas. Las características de este contrato es que es principal debido a que la sociedad tiene existencia propia, pues no depende de ningún otro contrato para que tenga validez. Es plurilateral en virtud de que concurren varias voluntades con un propósito en común. Es oneroso toda vez que hay provechos y gravámenes recíprocos. Es conmutativo, ya que las prestaciones son ciertas y determinadas desde el momento de la celebración del contrato. Es formal porque se exige este requisito para su validez, además de contar con escritura pública. Es de tracto sucesivo en razón de que sus efectos se producen con el tiempo. Y los elementos de existencia, que es el consentimiento, que es la manifestación de voluntades en relación con el propósito perseguido, en virtud de que los contratantes han propuesto alcanzar un fin, el cual se traduce en obtener ganancias de los socios. El objeto debe ser lícito y preponderantemente económico. Los elementos de validez del contrato es la capacidad de los socios, que deben de ser mayores de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales, y la forma,
que para su validez basta con el documento privado en el cual debe de elevarse escritura pública y estar inscrito en el registro público de la sociedad. Las obligaciones de las asociaciones es pagar su aportación, ya sea en dinero o otros bienes, administrar y no entorpecer la administración de la sociedad, pagar las deudas sociales y responder por las pérdidas. Las cláusulas más importantes de la denominación, domicilio, objeto y la duración del capital social y las acciones, de las asambleas generales de accionistas, de la administración de la sociedad, de los funcionarios, la vigilación de la sociedad, la disolución y liquidación, las disposiciones transitorias, la personalidad. Y para su rescisión y terminación del contrato puede ser por consentimiento unánime de los socios, por haber cumplido el término prefijado en el contrato, por la realización completa de este fin social, por la muerte del socio industrial, por la renuncia de alguno de los socios, por la resolución judicial y la elaboración, redacción e interpretación del contrato. Es hacer mención de qué contrato se trata, el lugar, la fecha y el nombre y el número del notario, así como las demás generales, las cláusulas, las capitulaciones y las firmas de los contratantes. Por mi parte sería todo, espero que haya quedado muy entendido este tema. Gracias.